Le damos la bienvenida al doctor Andy Carrión Centeno. Andy, bienvenido como siempre a Ánfora de BIS Televisión. Muy buenos días, Néstor, y gracias por la invitación. El comentario, la primera parte, ¿qué significa esta decisión del Poder Judicial, Andy, con respecto a esta comparecencia restringida que se ha dado principalmente para Vladimir Cerrón, dos congresistas y algunos otros implicados en el tema en la que están investigados en el Poder Judicial? Bueno, si es que nosotros nos adentramos en la propia petición o solicitud que en su oportunidad formuló la Fiscalía ante el Poder Judicial para que le otorguen la prisión preventiva a 4 de los investigados y luego comparecencia con restricciones a 3 también de los investigados, vemos de que a la única persona en la cual el Poder Judicial ha asentido o ha otorgado la petición es contra precisamente Vladimir Cerrón. Contra los otros 4, por ejemplo, que solicitó la prisión preventiva, lo declaró infundada el juez en su oportunidad. Y contra los otros 3 que solicitó la comparecencia restringida, simplemente decretó una comparecencia simple. Y esto tiene que ver dentro del razonamiento propio vertido por el juez competente en cuanto a que no existen suficientes elementos aún, porque nos encontramos en una etapa embrionaria de la investigación, no existen todavía elementos que vinculen de manera directa a los investigados con los hechos que les son imputados y que por tanto no se podría todavía llegar a un grado de sospecha suficiente que pueda de alguna manera sustentar y legitimar este pedido que en su oportunidad realizó la Fiscalía. Con lo cual tampoco pudo la Fiscalía probar que existe un peligro de fuga o también un peligro de obstrucción a la justicia por parte de quienes solicitó estas medidas restrictivas. Y es paradigmático de que solamente lo haya advertido o haya sustentado su fundamentación el juez competente respecto a Vladimir Cerrón. Pero es una decisión que ya se ha tomado. Veamos cómo decide la sala, porque esta es una decisión que se ha tomado en primera instancia y la propia Fiscalía ha declarado en sus redes públicas de que ya interpuso el recurso de apelación, con lo cual finalmente será una sala superior quien confirme lo decidido por el juez en primera instancia o quizás revierta también este resultado en contra de algunos de los investigados. Correcto. Y eso significa esta comparecencia restringida, que es por el tema de la, digamos, la ligazón con el senderismo, con actividades senderistas. Significa, en la interpretación del especialista y docente universitario Andy, que la Fiscalía, el Ministerio Público no ha tenido los argumentos sólidos que permitan cumplir el pedido que hacían de detención provisional de los implicados. Eso, por un lado, seguramente que sí, la respuesta es sí. Y la siguiente pregunta es, ¿qué seguiría entonces en el proceso ya judicial de este trabajo del Ministerio Público? Bueno, el hecho de que el juez competente no le haya dado la razón en la mayoría de los investigados a la Fiscalía significa en efecto que no existen todavía los suficientes elementos para solicitar una medida restrictiva como la que acabas de mencionar. Eso no implica de que la investigación progresivamente vaya avanzando, porque al día de hoy nos encontramos en la etapa de la investigación preparatoria, que es ya la segunda etapa por la que se les viene investigando por el delito de pertenencia a una organización criminal y también por la obstrucción en una investigación por el delito de terrorismo. Entonces son estos elementos que tuvo en cuenta en su oportunidad el juez competente para rechazar lo peticionado por la Fiscalía. Lo que viene en adelante, ya en la investigación de fondo, es de que la Fiscalía va a tener que redoblar sus esfuerzos para eventualmente vincular a los investigados con las imputaciones que ha manejado desde el principio.
Sin embargo, el hecho de que ya un juzgado haya rechazado esta comparecencia y también las medidas de prisiones preventivas debilita de alguna manera la hipótesis incriminatoria que hasta ahora está manejando la Fiscalía. Es más, ¿no? Solicitaron prisiones preventivas, una prisión preventiva en contra de la secretaria nacional del Partido de Perú Libre y simplemente el juez vio por conveniente rechazarlo. Entonces no solamente va a tener que redoblar los esfuerzos en la investigación, sino también excluir a las personas que no tienen nada que ver con lo que se viene investigando, porque recordemos que el punto neurálgico de la investigación se basa en una declaración que ha vertido en su oportunidad uno de aquellos que se sometió a un procedimiento de colaboración ante la justicia y que en base a esa declaración es de que se ha estructurado toda esta hipótesis que maneja la Fiscalía respecto a los investigados. Obviamente, ya como todos lo saben, es insuficiente basarse en una sola declaración para no solamente pasar a una siguiente etapa de investigación, sino además para solicitar una medida tan gravosa como el de la prisión preventiva o la comparecencia con restricciones. Así es que yo creo que no solamente va a tener que redoblar los esfuerzos la Fiscalía, sino también ya ver por pertinente archivar el caso respecto a aquellos que no tengan una vinculación directa con lo que viene investigando. Correcto, de manera que continúa el proceso y se continúa todavía con la presunción del delito de afiliación terrorista y de obstrucción a la investigación por terrorismo, que son los cargos que presentó la Fiscalía. Eso está clarísimo y creo que lo que sí también está claro, Andy, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pasar al otro tema, sí ya dio a conocer su decisión con respecto a la decisión, valga la redundancia, del Tribunal Constitucional de ordenar la libertad de Alberto Fujimori. Un jalón de orejas, primera lectura, al Tribunal Constitucional por parte de la Corte Interamericana, que tiene grado de supranacional. Y luego, ¿qué significa entonces en la situación de Alberto Fujimori, la decisión dada a conocer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Andy? La decisión más inmediata de lo que acaba de resolver la Corte Interamericana es precisamente la abordada por el Estado peruano de no permitir la liberación de Alberto Fujimori. Esa fue la decisión cautelar inmediata a la que arribó la Corte Interamericana. Pero ya con esta última resolución existen elementos adicionales, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que no se ha valorado ya los precedentes en los cuales ha decidido la Corte Interamericana respecto al caso de Alberto Fujimori y que se ha decidido simplemente ignorando todos estos elementos jurídicos que en su oportunidad la Corte exigió que algún tribunal en el Perú lo tome en cuenta al momento de evaluar el tema del indulto respecto a Alberto Fujimori. Por ejemplo, el hecho de que se han llevado adelante estos pedidos sin evaluar correctamente el estado de salud del propio expresidente Alberto Fujimori, o la de incluir, por ejemplo, a un médico de su cabecera dentro de la junta médica que evaluó el estado de salud de Fujimori, entre muchas otras irregularidades, ¿no? Por ejemplo, la inusitada rapidez con la que se le otorgó el mismo, o el acceso a la justicia, que es un principio del derecho internacional que se vulneró a entender de la Corte Interamericana respecto a este caso porque no se permitió a las víctimas, digamos, en un grado de retribución por el delito cometido, que Fujimori pague por las penas efectivamente que a raíz de los delitos que ha cometido, adicionalmente a la reparación civil, porque ya que se le impuso en la sentencia condenatoria alrededor de 13 millones de soles de reparación civil, que al día de hoy ya son 50 millones o 51 millones y algo más, no ha cumplido con el pago, es decir, no ha cumplido con reparar a las víctimas por el daño causado. Son estos elementos, ya que se incluyen dentro de la resolución emitida por la Corte Interamericana, que van a tener que ser evaluados en su oportunidad para que se impida que Alberto Fujimori pueda salir en libertad. Ahora bien, no significa de que
Alberto Fujimori o alguno de sus familiares pueda nuevamente solicitar un indulto, evaluando naturalmente la progresión de la salud del mismo ante el actual presidente de la República. Eso depende del estado de salud y si está en un estado terminal, naturalmente se habilitarían las vías para ello, pero ya sería un nuevo pedido frente a nuevas consideraciones que la Corte Interamericana está de acuerdo en evaluar, pero tomando en cuenta las consideraciones que antes acabo de mencionar, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Andy. Lo cierto es que Alberto Fujimori va a continuar detenido. Y el tema de la reparación civil, nos hace una pregunta el colega Justo Llanos de Arequipa y dice que no existe la manera de, en este momento, y esa es la consulta, Andy, en este momento de que esa reparación civil que llega a los 50 millones en este momento pueda ser obligado a la devolución, que no existe el argumento legal por ahora. Pero, ¿qué significa si es que hay una iniciativa que debería ser una iniciativa legislativa, se convierte en ley? ¿Tendría aplicación, y es la pregunta, tendría aplicación para casos como el de Alberto Fujimori y esta reparación civil de 50 millones, Andy? Sí, aquí hay un grave problema también relacionado al monto, ¿verdad? Lo que hacen o lo que suele hacer, y yo creo que en una oportunidad también conversamos contigo, Néstor, sobre este tema de las reparaciones, es el excesivo monto que tiene que pagar ahora mismo Alberto Fujimori. Naturalmente la justicia ha visto por conveniente que esté en grado de proporción y razonabilidad a los delitos cometidos. El día de hoy Alberto Fujimori, por ejemplo, tiene sus cuentas ya finiquitadas y también los honorarios que percibe por jubilación de la Universidad Agraria las tiene congeladas, con lo cual el Estado peruano no tiene identificado algún otro medio para poder incautar o hacer efectivo precisamente el pago de la reparación civil. Y la Corte Interamericana ha manifestado que este es uno de los aspectos a evaluar, el tema de la reparación, para que se le pueda o no conceder el indulto en su oportunidad. Ahora bien, si no hay prisión por deudas, vemos de que la mayoría de indultos otorgados por los presidentes en su oportunidad han obviado este tema del pago de la reparación civil porque entienden de que en ocasiones es casi imposible poder cumplir con ellos. Quien tiene que hacerse cargo al día de hoy, digamos con la legislación actual, del cobro de ese pago de reparaciones civiles es precisamente la Procuraduría Anticorrupción, que es quien representa al Estado en torno a los cobros de este tipo de reparaciones. Legislativamente veo complicado de que en su oportunidad se pueda implementar una norma en la cual si es que el condenado no ha cumplido con el pago de la reparación, se le impida, por ejemplo, el otorgamiento del indulto, porque el indulto, digamos, es una gracia presidencial que presta atención no necesariamente al ámbito pecuniario, sino más bien al lado humano de la persona. Es decir, imagínate una persona que está en grado terminal, un cáncer terminal en la cárcel, y no ha cumplido con el pago de su reparación civil, de acuerdo al principio de humanidad, correspondería en este caso, por ejemplo, el otorgamiento del indulto humanitario. Esto contradeciría naturalmente al pago o sujeto al pago de una reparación civil. El problema en el caso de Alberto Fujimori es de que en él no estaba corroborada la situación excepcional vinculada a su salud o a la gravedad de su salud para el otorgamiento del indulto. Porque si el día de mañana, y claro, digamos, hay una progresión o regresión en la salud de cualquier persona de edad y con algunos males, se corrobora el día de mañana de que es un enfermo terminal, pero sí de acuerdo al procedimiento que debe de seguirse y los protocolos indicados, pues puede que también el presidente en su oportunidad, sea Castillo, sea algún otro, le otorguen el indulto humanitario. Pero no solo respecto a él, sino también a algunos otros que no pueden cumplir con el pago de la reparación civil. Así es que aquí habría que hacer una ponderación, ¿no?, entre la razonabilidad y el principio de humanidad versus el cumplimiento del pago de un monto que en ocasiones los mismos ya imputados, condenados, no pueden cumplir por estar precisamente en la cárcel, ¿no? Distinto sería el caso de si tuvieran la oportunidad de ello. Imagínate una persona que está presa, que tiene muchas casas, bienes, cuentas en el extranjero, que no han sido incautadas o embargadas, pero están identificadas, entonces sí habría la posibilidad de que cumpla con el pago
activando a la propia Procuraduría los procedimientos adecuados, como por ejemplo en el caso de Montesinos, ¿no? En el caso de Montesinos, la Procuraduría identificó muy bien los bienes, las cuentas en el extranjero, y lo único que hizo fue tramitarlas para que cumpla también con el pago de la reparación. Es una situación un poco complicada, ¿no? Y la legislación mundial, ¿cómo está en esa línea? En esa línea está en la Es misma muy situación, parecida a la entonces, nuestra, ¿no? tanto a nivel de Latinoamérica como en Europa, ¿no? No se, digamos, no es un presupuesto el pago o el cumplimiento de la reparación para el otorgamiento del indulto, porque como te dije, en el ámbito de la ponderación se prefiere, digamos, la salud propia y recurrir al principio de humanidad antes que a la reparación económica producto del delito cometido. Así es que no estamos, digamos, muy lejanos a lo que en otras latitudes también se sostiene, solo que en este caso es especialmente problemático porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad, ¿no? De un delito de asesinato, secuestro agravado, que otorga especial reprochabilidad a la conducta cometida por quien está purgando cárcel, como en este caso Alberto Fujimori. ¿No? Lo cierto es que es un tema polémico el tema de la reparación civil y va a seguir siendo tema de conversación y de consulta. Gracias, Sandy. Gracias por Gracias a esta ustedes por la oportunidad. invitación. Muy buenos Siempre días. vamos a tener temas penales inmersos en un escenario de corrupción, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y eso es una realidad que no podemos ocultar en tanto no se den las leyes que combatan de manera eficiente la corrupción antes de y no después de. Gracias, Sandy. Gracias a Buen ustedes. Muy día. buenos días.